Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video vamos a estar hablando sobre los decals en Unity que nos sirven para darle un poco más de detalle a nuestros modelos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de usos comunes y también algunos tips para que puedan sacarle el mayor provecho. Sin nada más, empecemos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un decal? Los decals son sprites o texturas que pueden ser proyectadas en una malla en 3D para agregarle detalles o crear efectos. Estas proyecciones envuelven y superponen la textura original y se usan especialmente en entornos 3D. Suelen verse como calcomanías o pegatinas que se aplican a nuestros modelos. Ahora voy a mostrarles el flujo base para trabajar con decals antes de pasar a la práctica. El primer punto es que vamos a estar utilizando URP. Este ya posee el uso de decal de forma nativa por medio de un render feature. Luego partimos de un sprite o textura, y aquí el detalle importante es aprovechar el canal alfa, es decir, que tu sprite o textura tenga transparencia. Esto lo vamos a asignar a un material que va a utilizar Shader Graph Decal, este ya viene por defecto, y el material lo vamos a asignar a un proyector, que es un componente que va a tener un objeto en la escena. Finalmente tendremos nuestro objeto 3D, y al momento de posicionar nuestro proyector y el objeto va a mostrar el sprite o la textura sobre el material original. He preparado varios ejemplos, estaré utilizando Unity 6 y el primero va a ser la creación de tu primer decal. Vamos a crear un nuevo proyecto de Unity asegurándonos que tenemos el URP como motor de render. Si ya tienes un proyecto creado, igualmente puedes utilizarlo. Una vez en el editor vamos a ubicar nuestro archivo de configuración de URP. Normalmente está en la carpeta de Settings, ubicamos el archivo y desde el inspector vamos a hacer clic en la opción Agregar Render Feature. Seleccionamos el decal y podemos dejar su configuración por defecto. Ahora vamos a agregar un sprite, recuerden que debe tener un canal alfa para que se vea correctamente. Lo seleccionamos, colocamos el tipo de textura en sprite, aplicamos, vamos a crear un material desde Create, Material, colocamos el nombre y desde el inspector vamos a cambiar el shader que está utilizando. Vamos a hacer clic acá en la parte superior, ubicamos la categoría Shader Graph y seleccionamos Decal. Van a cambiar los parámetros, principalmente los mapas que está utilizando, que pueden ser un color base o un normal map. En este caso vamos a arrastrar nuestro sprite al mapa base. Ahora en nuestra escena vamos a crear un objeto 3D simple que puede ser un cubo. También vamos a crear desde la sección de rendering un URP Decal Projector. Se crea este objeto en la escena que fíjense que está proyectando un cuadrado blanco y ustedes pueden modificar con las herramientas de transformación, pero nosotros queremos proyectar nuestro material. Así que vamos a seleccionar el material y lo arrastramos al componente de URP Decal Projector en la casilla material. Ya se está proyectando, pero debemos utilizar las herramientas para posicionarlo correctamente. Notamos que el sprite no tiene la proporción correcta, eso lo vamos a editar desde la sección del componente. Aquí vamos a modificar el height y con esto ya tendríamos nuestro primer decal creado. Ahora vamos a ver más a detalle qué opciones tenemos en el componente de URP Decal Projector. Tengo preparada esta escena donde vamos a hacer los diferentes ejemplos. He creado un nuevo material en donde vamos a proyectar un graffiti que contiene este sprite. Crearemos el decal desde la sección de rendering, URP Decal Projector. Vamos a posicionarlo cerca a la pared y asignamos el material. Debemos ajustar la rotación para que se vea correctamente y veamos qué opciones nos ofrece el componente de URP Decal Projector. Vamos a empezar con las herramientas de transformación que aparecen en la parte superior. La primera de ellas nos muestra estos gizmos que podemos modificar para ajustar el tamaño de la proyección. Noten que al momento de arrastrar se van modificando estos datos de ancho y alto. La segunda de ellas nos permite cortar. Con estos gizmos podemos ir moviendo y fíjense que va cortando lo que estamos proyectando, puede ser el sprite o la textura. Y la última de ellas se refiere a la modificación de los UV. En el caso de los sprites, simplemente vamos a ver que se está escalando, pero si nosotros usamos una textura, vamos a notar que el patrón va a poder irse repitiendo.
El siguiente parámetro es el modo de escala. Aquí tenemos dos opciones. La primera de ellas se llama escala invariante. Noten que en el componente de transform actualmente tenemos la escala 1. Si nosotros intentamos escalar, esta escala se va a modificar, pero la proyección va a mantener su tamaño. Entonces, en este modo de escala, él respeta exclusivamente el tamaño que estamos colocando en el ancho y el alto, a diferencia del otro modo que es heredar desde la jerarquía. Si nosotros activamos esto, él va a considerar la escala del objeto. Entonces podemos usar la herramienta de transformación que solemos usar con los objetos para modificar su tamaño. En este caso hoy voy a utilizar la escala invariante para mantener la escala del objeto en 1. Y como este es un sprite cuadrado, voy a colocarle igual el ancho y el alto. El siguiente parámetro sería la profundidad de la proyección. Esto se refiere justamente a qué tan profundo va a ser la caja para proyectar. Fíjense que al momento que deja de tocar la pared, deja de proyectar. Eso ustedes lo pueden ajustar desde acá. Van ajustando el tamaño hasta lo que necesiten. El siguiente parámetro es el punto de pivote, que es ese punto de origen que utilizamos para poder mover el objeto, rotarlo. Aquí pueden cambiar su posición. El siguiente es el material, que ya vemos que ahí es donde podemos asignar el material. El siguiente parámetro es la capa de rendering, que vamos a ver un ejemplo más adelante. Luego tenemos el tiling, en donde podemos modificar las UV para poder repetir el patrón. Si nosotros hacemos una modificación acá, por ejemplo, colocar 2 y 2 del tiling, en el caso de los sprites vamos a ver que hay una reducción de su tamaño. Pero si usáramos una textura, tengo aquí un material ya creado con una textura, lo voy a asignar, vemos que lo que sucede es que va repitiendo ese patrón, ¿no? Colocamos aquí 4, por ejemplo, se va modificando. En cuanto al offset, también es aplicable cuando utilizamos texturas. Esto es para ir moviendo el punto de origen desde que se proyecta la UV. Fíjense que este parámetro podríamos animarlo para crear algún tipo de efecto. Luego tenemos la opacidad. Esto simplemente para ver la transparencia. A veces hay que hacer un pequeño ajuste para que se fusione mejor con el entorno. Y luego tenemos la distancia de dibujado. Esta distancia de dibujado se refiere a qué tanto va a estar visible esta proyección según la distancia de la cámara. Por defecto tiene 1000, pero si colocamos por ejemplo 10 y vamos alejando la cámara, vemos que la proyección desaparece. El siguiente slider se refiere al fundido que va a haber al momento de que se cumpla esta distancia dibujado. Por defecto está en 0.9. Si por ejemplo colocamos en 1, al momento de que se aleje, vemos que hay una transición más brusca. Así que pueden ir configurando acá para que vean cómo va desapareciendo poco a poco. En este ejemplo he creado otro decal, en este caso de una etiqueta que voy a colocar al barril. Y lo que vamos a hacer es aumentar la profundidad de la caja. Si nosotros movemos este proyector hacia un lado, podemos darnos cuenta que se proyecta en la parte frontal, en la parte trasera y en la pared. Y eso es un problema al momento de que querramos hacer decals dinámicos, digamos, y tenemos que controlar exactamente en dónde queremos que se proyecte. Y para eso vamos a utilizar el parámetro de rendering layers. Para poder configurarlo debemos acceder desde edición en project settings. Nos ubicamos en la sección de tags and layers y expandimos la sección de rendering layers. Aquí podemos modificar o crear los que necesitemos. Vamos a utilizar uno ya existente, pero vamos a renombrarlo. Una vez definido, debemos ubicar la malla en 3D en la que queremos que afecte este proyector. En este caso el barril, voy a seleccionar el barril y desde el componente de Mesh Renderer vamos a seleccionar cuál va a ser el layer de rendering que va a utilizar este objeto. En este caso va a ser barril, colocamos default y barril, seleccionamos el proyector, en este caso es el de sticker, y en el parámetro de rendering layers vamos a seleccionar solamente barril. Esto lo que va a hacer es que solamente va a permitir la proyección en el barril y no en la pared.
En este ejemplo quiero mostrarles un efecto que nos puede ayudar a simular nieve, digamos de una forma bastante simple. No es tan efectivo como otros más detallados que se pueden realizar con un shader, pero nos puede salvar para un escenario un poco más simple. En este caso voy a utilizar dos proyectores, lo vamos a escalar al tamaño total del escenario y vamos a bajarle la opacidad. Acá he creado el material que no contiene ningún sprite, simplemente lo bajamos acá. Y es importante porque desde este material podemos modificar un parámetro que no había comentado antes, que es la prioridad. Esta prioridad por defecto viene en 0, ¿ok? Y nos indica si este proyector va a estar por encima de otro. Entonces, si nosotros asignamos acá, por ejemplo, 1, le estamos diciendo que va a estar por encima de los que ya existen. Si le colocamos, por ejemplo, -1, los otros proyectores se van a renderizar por encima. Nos interesa que la nieve esté por encima, así que vamos a colocar 1. El siguiente proyector sí contiene un sprite. En este caso es este sprite, que da un pequeño efecto de nieve. Y lo que quiero es que en las partes superiores de los objetos quede como este borde de partículas, para que se vea un poco más detallado. Entonces vamos a crear otro proyector. Le asignamos el material que ya contiene el sprite. Igualmente hay que girarlo y ajustar su tamaño. Y lo que vamos a hacer es duplicarlo en los demás objetos. Es un efecto bastante simple, no queda tan detallado como con otras técnicas, pero se podría aplicar para proyectos un poco más sencillos. En este ejemplo he creado un controlador en primera persona que emula el comportamiento de un juego FPS. El objetivo es, mediante un raycast, dejar una marca de bala en la pared, y para eso vamos a utilizar un decal. Simplemente se detecta la colisión y se instancia el prefab. El prefab tiene el objeto del proyector con un material que he creado que tiene un sprite. En este caso el sprite es una marca de bala simple. Al ejecutar el proyecto podemos hacer clic en algún lugar de la pared y va instanciando el proyector. Quise traerles este ejemplo por dos puntos importantes. Primero, para demostrar un poco la prioridad del material. Fíjense que las marcas no se están mostrando correctamente en el graffiti. Eso debemos ajustarlo acá en la prioridad. Vamos a colocarle 2. Ahora sí se superponen en el otro proyector. Y número 2, quería mostrarle una de las funciones que trae nueva Unity, que se llama el GPU Instancing, que es como instanciar en la tarjeta gráfica. Y para entender esto voy a mostrarle las estadísticas en el juego. Pueden notar ahí el contador, que se llama setPascal, son las llamadas de dibujado. A medida que yo voy instanciando marcas de bala, ese número va aumentando. Y esto puede ser un problema para el rendimiento. Para solucionar esto, vamos a ubicarnos en el material. Y en esta pestaña de opciones avanzadas, que normalmente viene oculta, vamos a expandirla. Vamos a activar esta casilla que se llama activar GPU Instancing. Vamos a probar de vuelta. Vemos que inicialmente el número está en 18. Si instanciamos el primero pasa a 19. Pero luego, sin importar la cantidad de instancias que existan, el número se va a mantener en 19. Entonces esto es bastante importante para la optimización de tu proyecto y se suele utilizar con proyectores que sabes que se van a duplicar muchas veces en escena. Finalmente, el ejemplo que les traigo es instanciar una explosión. En este caso también tengo un sprite con una mancha de explosión. Se creó su material y en el prefab tenemos un sistema de partículas y el proyector de la mancha de la explosión. En este caso, lo interesante es la aplicación de un script que lo que permite es jugar con la opacidad del componente del proyector. Cuando transcurren 5 segundos,
esta opacidad va bajando de 1 a 0. Este es el script, es bastante simple, se establece una duración, se extrae el componente y luego en el update se va bajando la opacidad para finalmente cuando llegue a 0 desactivar el objeto. Si lo ponemos en práctica, vamos a instanciar una explosión, queda la mancha y al transcurrir unos segundos desaparece. Estos han sido todos los ejemplos que quise traerles. También otro ejemplo común sería crear pisadas del personaje en el terreno. Recuerden dejar su like y su comentario y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso ayuda un montón. Conmigo sería hasta el próximo video.